Cuba cuenta con un ventilador de altas prestaciones, nos da soberanía tecnológica y de conocimiento. Nosotros tenemos que lograr encontrar más resortes motivacionales para las nuevas generaciones. El EVEPRO yo lo comparo incluso con el salto de Sotomayor. Todavía no ha sido rebasado. Bueno, vemos el ejemplo de nuestros científicos que van a pie, que son de a pie, que el salario no le alcanza y siguen fajados. Hay que ponerle 4 medallas en el pecho y hay que darle un abrazo y agradecerle por el compromiso que tiene con él. Aunque nos han tratado de estrangular y de impedir, nosotros tenemos un desarrollo científico impresionante y yo diría muy superior para la pequeña isla que somos. Buenas tardes, los recibimos a todos ustedes hoy aquí en el Palacio de la Revolución con todo un sentido de orgullo y de satisfacción. Y tiene mucho que ver esto porque estamos celebrando la Jornada de la Ciencia Cubana desde enero hasta el mes de abril. Se ha estado desarrollando la Jornada de la Ciencia Cubana promovida por el CISMA y también hoy se van a condecorar un grupo de importantes científicos fundamentalmente en el área de la salud, la biotecnología y también en funciones de centros de investigación del CISMA. Y nosotros no quisimos desaprovechar esta oportunidad para poder compartir con los que se van a condecorar, pero también compartir con otros científicos de estas áreas del saber, de estas áreas del conocimiento, que están muy interrelacionadas y que le han aportado tantos resultados a la ciencia, al desarrollo del país, para compartir con ustedes historias de vida, las condiciones en que trabajan, en que desarrollan sus investigaciones, los aportes, también los desafíos que tenemos en la ciencia cubana y sobre todo oír sus propuestas de cómo debemos seguir avanzando en tiempos difíciles sin renunciar a ese propósito que planteó Fidel y que es una idea fundacional de la ciencia en revolución, de que el país tenía que ser un país de hombres, de ciencia y de pensamiento. Y fíjense si para nosotros tenía sentido e importancia este encuentro. Nosotros acabamos hace apenas 40 minutos, regresamos de uno de los recorridos que hacemos habitualmente por provincias. Ayer recorrimos las provincias de Santi Espíritu y Cienfuegos y hoy estuvimos en 3 municipios de la provincia de Villa Clara, pero no quisimos aplazar este encuentro. Entonces lo que les proponemos es conversar sobre los temas que son propios para este encuentro y que ustedes nos faciliten la posibilidad de dejar estas memorias en un podcast desde la presidencia, para que llegue también a nuestro pueblo, para que pueda también ser después visto, consultado por las personas que le interesen los temas sobre la ciencia y sobre todo para que se conozcan muchos de nuestros científicos, no son todos, pero muchos de los científicos que más han aportado en el campo de la salud y en el campo de la biotecnología y los procesos del CISMA en nuestro país. Y le doy la palabra al ministro de Salud Pública, el compañero Portal, para que sirva como moderador del mismo. Gracias, presidente. Gracias también por el honor de poder compartir con usted en este emblemático salón del Palacio de la Revolución. El honor de que la presencia suya también, de la presencia de la compañera Suseli Morfa, que es la jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, gracias también por acompañarnos, Maida Mauri, que está por acá, presidente también, la presidenta de BioCuba Pharma. Y como usted conoce, aquí hay un grupo de científicos destacados del sector de la salud, del sector de la industria biofarmacéutica cubana, y están invitados también un grupo de compañeros de otros sectores importantes de nuestra sociedad que van a ser condecorados con la orden Carlos J. Finlay. También están todos los compañeros del sector de la salud y de BioCuba Pharma que van a ser condecorados en la tarde de hoy. Como usted nos ha pedido, la intención es esa, compartir ideas, compartir experiencias, desde el hacer de todos nosotros, en todos los días, en medio de la compleja
situación que hoy atraviesa el país. Y desde esas ideas, experiencias y también, ¿por qué no compartir sueños? Es la intención, como nos pedía el presidente, de poderlo hacer en la tarde de hoy. Aquí hay compañeros que ya recibieron la orden, presidente Carlos J. Finlay, en momentos anteriores, además de los que los reciben hoy, pero hay un grupo no despreciable de doctores en ciencia, profesores titulares, investigadores titulares, auxiliares. Hay jóvenes científicos como el doctor Pablo, muy joven del Instituto de Hematología, que como usted nos ha pedido, es reserva científica, pero está haciendo dentro de la especialidad el doctorado, es decir, lo ha ido aparejando lo que se está haciendo. Hay médicos de familia, hay enfermeras, hay estomatólogos, hay psicólogos, y están representados también los 3 niveles del sistema. Hay de atención primaria, hay atención secundaria, hay institutos de investigación, hay compañeros de la universidad y, como es lógico, también de nuestra industria biotecnológica y farmacéutica, que tantos logros le ha dado a nuestro país y es clave también en la sostenibilidad y en la independencia tecnológica. Por favor, los que deseen intervenir lo hagan levantando la mano. El doctor Marlon. Presidente, el doctor Marlon recientemente fue nombrado coordinador de los jóvenes de la Academia de Ciencias, de los jóvenes investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba. Pero preséntate, Marlon, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio, porque realmente es un espacio dedicado a la ciencia y esta intencionalidad que se le ha dado a la ciencia para resolver los problemas que realmente tenemos día a día. Creo que es clave. Decir en primer lugar que los jóvenes dentro de la Academia de Ciencias, y decir que el Luis Velázquez, presidente de la Academia, trabaja mucho con los jóvenes, ha tenido la intención de crear dentro de la Academia un consejo de jóvenes. Este consejo de jóvenes se fundó y es por primera vez dentro de los 164 años de la Academia de Ciencias de Cuba, que desde su fundación, ¿no? Que surge un consejo de jóvenes dentro de la Academia de Ciencias, porque existían jóvenes asociados, pero estos jóvenes ahora se están unificando. Entonces, bueno, es una tarea trascendental porque ahora mismo son 64 jóvenes los que son asociados a la Academia de Ciencias. Entonces, ahí se creó, en primer lugar, un grupo coordinador, de los cuales, bueno, tengo el honor de formar parte de regir este grupo coordinador. ¿Con qué tarea? Con las mismas tareas que necesita el país, los ejes estratégicos, pero desde la visión, desde la Academia de Ciencias. Entonces, por ejemplo, aquí hay ingenieros, hay físicos nucleares, entonces es una diversidad de conocimiento increíble. Cuando uno lo ve, en mi caso como neurocirujano, interactúo con las diferentes ciencias y tenerlo a la mano es increíble, porque es un problema que para uno es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo voy a operar un caso y digo, un análisis vectorial que me costó mucho trabajo para entender cómo crecía el tumor, cuando se lo presentaba a los matemáticos me decían, no, eso es sencillo, eso es tal fórmula. Entonces esa relación interdisciplinaria la estamos haciendo, ¿sí? Estamos iniciando ese trabajo. Yo creo que eso va a ser trascendental naciendo de la academia y bueno. ¿Y qué estás trabajando en estos momentos? Bueno, yo soy neurocirujano. Nosotros trabajamos la neurocirugía endoscópica 360 grados. Es decir, nosotros tratamos de hacer una neurocirugía por pequeños puertos, pero entonces siempre hemos tenido la dificultad de, al poco espacio y poca visualización, también hay poca maniobrabilidad, es decir, para poder operar. Entonces, hicimos un trabajo que se llama análisis físico y matemático en la cirugía, tratando de que todos estos conflictos a la hora de hacer una cirugía coincidan para que entonces podamos ver la lesión y poder entonces también maniobrar con la lesión. Y estos son utilizando conceptos matemáticos, físicos, etc. Y ahorra mucho para el país. Por ejemplo, nosotros cuando operábamos los tumores, que quitábamos el tumor, ¿no? Por ejemplo, había que reparar la base del cráneo, por ejemplo. Y lo que se utiliza en el mundo, los materiales son altamente costosos. Entonces estamos utilizando la fibrina, que es la misma sangre del paciente. Sencillamente lo que se hace es centrifugar la sangre a una velocidad determinada, se saca un material y con eso se repara y los resultados han sido espectaculares. Y es muy económico porque es la misma sangre del paciente con determinadas precisiones. Y el hospital de nosotros, al tener todas las especialidades, y podemos trabajar así en conjunto. Y así, es decir, tenemos un trabajo, estamos abogando por la interdisciplinariedad y por trabajar todo el mundo juntos para lograr objetivos mejores y mejores resultados. Muchas gracias. Albert. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
transmitirle la experiencia nuestra, ¿no? Como con Biomed dentro del grupo Viacubafarma de la introducción del ventilador pulmonar de alta eficiencia con Bioven, que empezó justamente en el año 2020 cuando nos bloquearon el suministro de partes, piezas e inclusive de ventiladores, y que usted le dio seguimiento, ¿no? Durante toda la etapa de la COVID. Podemos decir que ya se introdujeron 16 unidades en el sistema de salud cubano. Ya hay 16 fabricados. Unidades con más de 900 pacientes ventilados de distintas condiciones, en 4 hospitales de La Habana. O sea, está el Hospital Miguel Enrique, está el Hospital Calixto García, el Hospital Clínico Quirúrgico de la Dependiente y el Instituto de Hematología, con diferentes cantidades en cada uno de estos centros, pero bueno, se hizo un despliegue en La Habana y el reto es extenderlo para todo el país. O sea, el año 2025 debe ser un año de producción de más unidades e irlos extendiendo por todo el país. Esto es fruto de todas las capacidades creadas por nuestro comandante en el tema de la tecnología médica y, por supuesto, con el empeño y la dedicación de jóvenes, de no tan jóvenes, ingenieros, tecnólogos, médicos, porque inclusive tuvimos asesores médicos directos en este desarrollo. Sometimos el prototipo, lo sometimos a un grupo experto, intensivista, especialista, entonces, toda esa experiencia fue espectacular y hecho también el acompañamiento del CENMED, que fue también fundamental, acortando tiempo y revisando cada una de las etapas, ¿no? y de las actividades que fuimos desarrollando para obtener el ventilador. Podemos decir eso, que Cuba cuenta con un ventilador de altas prestaciones, nos da soberanía tecnológica y de conocimiento, y por supuesto para desarrollar otros proyectos a partir de este desarrollo. Gracias. Gracias. Doctor Fran Daniel. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes y compartir con la máxima dirección del país y con el pueblo cubano la experiencia de los intensivistas cubanos, que es lo que quisiera transmitirle, ¿no? Una de las experiencias más difíciles que tiene un médico es lidiar con la muerte. Y por eso siempre me gusta reconocer el trabajo de los médicos y de los enfermeros que están atendiendo este tipo de pacientes. Y se hacen muchas cosas en el país que a veces no tienen la visibilidad apropiada. Por ejemplo, este diseño del ventilador salió en parte de la cooperación de intensivistas de Calixto García, intensivistas del Instituto de Neurología y Neurocirugía, de intensivistas del Hospital Miguel Enrique, de intensivistas, de la doctora Ilubani, que en estos momentos está cumpliendo otra función, pero que también nos apoyó desde el punto de vista técnico a esta tarea. En varias terapias del país se realizan numerosos ensayos clínicos. Por lo tanto, hay una sincronía, una fusión entre el componente biotecnológico del país y la asistencia médica. El proyecto Jubinsa tiene, por ejemplo, más de 40 unidades de terapia intensiva. De las 74 unidades de terapia intensiva de adultos, más de 40 forman parte del proyecto Jubinsa en las diferentes investigaciones que se realizan. Con el Nimotuzumab también se han hecho ensayos clínicos en terapias del país. Hay un proyecto que lleva muchos años en el país, que es el proyecto DINUSI, que es un proyecto que pesquisa y evalúa las infecciones asociadas a los cuidados de salud dentro de las unidades de terapia intensiva y que es y vale la pena porque la sepsis es una de las principales causas de muerte en el mundo entero dentro de los pacientes críticos. Hay un dato importante que creo que también vale la pena destacar, porque el mundo fue una cosa antes y una cosa después de la COVID. Y antes de la COVID, la supervivencia de los pacientes dentro de las terapias de hoy en Cuba, del año pasado, del 2024, es muy similar a la supervivencia que había antes de la COVID. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestros profesionales de la salud, nuestros intensivistas, nuestros enfermeros, están aplicando la mejor evidencia científica a pesar de las vicisitudes que tenemos, pero están aplicando la ciencia para poder salvar a nuestros pacientes. O sea, los resultados son los mismos. Lo que también significa que de las carencias se aprende mucho y siempre que sigamos la línea científica, siempre los resultados van a ser mejores. Por ejemplo, en Pinar del Río, en el Hospital León Cuervo Rubio, se está introduciendo una UCI ecológica, que es un tema muy novedoso y que pone a esta unidad de terapia intensiva con un alto estándar en este sentido. Han habido muchas innovaciones también. Por ejemplo, en Guantánamo, durante la COVID, un médico hizo un dispositivo de aspiración endotraqueal
que incluso se lo he presentado en los distintos escenarios científicos apropiados para esto y que incluso ha adquirido premios, cándulas nasales de alto flujo diseñadas de forma artificial y que cumplen la misma función. En el Hospital Hermano Amejeira se diseñó uno por el doctor Alberto. O sea, la ciencia se ha logrado imbricar con la asistencia para obtener los resultados de esto que estamos hablando de mantener la supervivencia. Concretamente, estas son las experiencias que habíamos querido transmitir. Muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias, doctor Fran. Damar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Dagmar García, soy la vicedirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto Finlay de Vacunas y quiero un poco compartir la historia de vida de un proyecto, no de la historia de vida de un científico. Yo creo que nuestra institución ha dedicado los últimos 15 años a desarrollar las vacunas conjugadas contra neumococo en el país y yo creo que ha sido un proyecto que en su tránsito nos ha permitido fortalecer capacidades y nos ha permitido identificar las reservas que podemos tener a nivel institucional para potenciar otros proyectos de vacunas. La vacuna, ustedes saben que se introdujo el año pasado en el Esquema Nacional de Inmunización, es una vacuna extremadamente compleja que se basa en primera instancia en tener una capacidad de desarrollar vacunas conjugadas en el país. Eso es un saber hacer que nos permitió hacer la vacuna de Mófilo, un saber hacer que nos permitió hacer Quimibio, que es la vacuna de la que estoy hablando, y que nos permitió hacer Soberana 02. Las vacunas conjugadas de neumococo estuvieron durante 20 años copadas el mercado por las transnacionales, con unos precios realmente prohibitivos para países como Cuba. Solo ahora con la entrada de productores indios que compiten por escala, o sea, producen a muy alta escala y eso hace que bajen las dosis de las vacunas. Solo ahora han bajado los precios de esas vacunas, pero realmente han sido prohibitivos los precios para nuestro país. Es un proyecto donde la multidisciplinariedad ha sido decisiva. O sea, este es un proyecto donde no se puede llegar a éxito si no hay una integración epidemiológica, microbiológica, de los expertos en enfermedades infecciosas, de la industria. O sea, ha sido realmente un aprendizaje tremendo que además nos ha permitido, a través de este proyecto y el conocimiento y las capacidades que desarrollamos a partir de él, nos permitió tener otros proyectos exitosos en el país. Por ejemplo, este es un proyecto que su estrategia regulatoria para llegar a la clínica pasó por tener mucho antes las evidencias clínicas para registro que tener listo el producto para registrarlo. No sé si se entiende. O sea, lo que había que demostrar en la clínica estuvo listo muchos años antes que pudiéramos tener la capacidad de hacer los lotes, de tener registro. Y cómo desde la ciencia regulatoria pudimos manejar el poder ir haciendo intervenciones comunitarias con el nivel de dosis que íbamos produciendo para poder ir vacunando niños y dar salud en el tiempo en que la vacuna estaba lista para registro. Y así vacunamos los niños de una provincia completa, que es la provincia de Cienfuegos, donde nosotros hemos trabajado durante muchos años, pero además ese conocimiento metodológico fue lo que nos permitió, cuando la COVID, hacer la propuesta al SECMED de hacer intervenciones comunitarias en grupos de riesgo y en poblaciones de riesgo con candidatos vacunales. O sea, esa experiencia estuvo basada en lo que habíamos hecho anteriormente con neumococo. Otro elemento importante de neumococo, que yo creo que es importante decirlo en este escenario, es la manera en la que se financió el proyecto. O sea, desde el principio el proyecto tuvo financiamiento del FONSI. Ese proyecto ha recibido millones de pesos de financiamiento del FONSI en los últimos 10 años. Y cómo nosotros pudimos combinar el financiamiento empresarial para garantizar las inversiones, el equipamiento y el dinero en divisa para garantizar las producciones y usar el dinero presupuestario para el desarrollo clínico, las investigaciones epidemiológicas, otro tipo de investigaciones más nobles que pudimos financiar a partir del FONSI. Y yo creo que nosotros participamos en el balance del FONSI hace un par de semanas y allí lo reconocíamos, porque ha sido un mecanismo de financiamiento de la ciencia que ha tenido impactos concretos y no todos los impactos son reembolsables en términos de dinero. Lo discutíamos aquel día. O sea, a veces hay financiamientos que son reembolsables. Este financiamiento no es reembolsable en dinero, es reembolsable en salud, en impacto social. Y esa es otra mirada que también tenemos que dar. Usted hablaba de propuestas, yo creo que en términos de propuestas nosotros tenemos que lograr encontrar más resortes motivacionales para las nuevas generaciones. O sea, nuestra generación tuvo sus motivaciones. La generación que nos precede tuvo sus motivaciones.
nosotros necesitamos encontrar cuáles son las motivaciones y llegarle al corazón a los jóvenes científicos que hoy están en nuestros laboratorios, en los estudiantes que tenemos en la universidad, para garantizar la generación de científicos del futuro. Porque ya la generación más joven de los científicos más destacados puede andar en los 40 y pico, 50 y pico de años. O sea, tenemos que darle una mirada a esa generación más joven, por eso es tan alentador ver caras jóvenes y ver estas motivaciones que encuentran nuestros jóvenes. Entonces, en concreto, en las propuestas serían esas dos. El tema del personal calificado, si hemos podido hacer todo lo que hemos hecho desde nuestra experiencia en este tipo de proyectos, es porque hemos tenido personal calificado, que lo tenemos que cuidar, porque si lo perdemos, nosotros no vamos a poder responder a las necesidades de tener vacuna en el país y de tener soberanía, porque hemos sabido siempre que tenemos vacuna porque hemos tenido una industria que ha sido capaz de proporcionarla. Y lo otro es siempre darle una mirada a los financiamientos de la ciencia. El ejemplo del FONSI ha sido excelente, por lo menos para la institución nuestra, pero sé que hay otras miradas en términos de financiamiento de la ciencia que el país está revisando. Muchas gracias. En los últimos encuentros que hemos tenido con científicos, con proyectos, siempre el tema del financiamiento ha estado en el debate y empiezan a aparecer caminos. Hay caminos diferentes. También yo creo que en un momento nosotros limitábamos mucho a ver el financiamiento solo desde lo presupuestado, porque también en un momento casi todas las entidades científicas estaban en un esquema presupuestado. Pero también por la cooperación internacional, por otros modelos de negocio se van encontrando caminos y esto es muy importante. Y con lo que tú decías de la motivación de los jóvenes y la preservación de la fuerza de trabajo calificada, yo lo primero que creo que es muy retador como en las condiciones de Cuba y sobre todo en los últimos 5 años que hemos vivido bajo un recrudecimiento brutal del bloqueo, que todos lo hemos sentido, hemos mantenido la actividad científica, hemos mantenido la actividad de formación de profesionales y hemos mantenido incluso la formación doctoral. Incluso en la COVID no se detuvo la formación doctoral y se encontraron fórmulas para seguir formando doctores. Ahora le hemos dado la tarea a un grupo de personas que en algún momento estuvieron muy vinculadas con esos programas que dirigió el comandante en jefe, de ver todas las experiencias que hubo, las mejores experiencias que tuvimos en Cuba con relación a las reservas científicas, al tratamiento de las reservas científicas. Y con eso proponer una política de trabajo desde el gobierno. Presidente, Dagmar hablaba de cuánto se puede hacer aún en la compleja situación que tiene el país desde la industria farmacéutica, de conjunto con las instituciones, la experiencia de buscar soluciones y seguir incorporando tecnología al sistema de salud. Yo le propongo, y me disculpan porque aunque no me ha levantado la mano, pero también desde la asistencia cuánto se puede hacer, que tal vez el doctor Balmaceda hable un poco cuánto se ha ido incorporando también en la asistencia médica, todo el talento, la organización, la interacción con otras entidades que no son solo del sistema de salud para la búsqueda de soluciones y seguir buscando calidad de vida y también soluciones a la salud de nuestro pueblo. Buenas tardes. Primero agradecerle el honor de estar participando al presidente, al ministro, al vicepresidente, a la jefa del Departamento de Atención. En realidad yo vengo, como dice la ícono Dama, en representación de un proyecto, en representación de un hospital que está resurgiendo, porque esto ha sido una forma de encadenamiento. Sin un encadenamiento con distintas instituciones, con el FRANPAÍ, con la Sociedad de Ortopedia, con la institución de la industria militar, con el Ministerio de Salud Pública, con las MIPYMES mayoristas, con las MIPYMES privadas, que se han dado a la tarea, inclusive con artistas, que se han dado a la tarea de organizar una institución y apoyarnos inclusive financieramente, en alimentación, en equipos, en la limpieza, en distintas instituciones. O sea, hemos ido progresando como institución. Este proyecto ha surgido, como dice, que tenemos que crecernos ante las necesidades y la época de crisis es la época de surgir nuevos proyectos. Este proyecto surgió a partir de una conferencia o un encuentro entre el ministro de Salud Pública y el ministro de la Fuerza Armada, que ante la necesidad que tenía el país, porque no teníamos prótesis de cadera,
se determinó en ese momento hacer una prótesis cubana, un diseño de prótesis cubana, que para algunos era imposible, inclusive era muy difícil. La primera prótesis de Río Bravo para abajo, no existe otra fábrica de prótesis, a no ser algunas fábricas que son maquinadoras, que producen, son capaces de hacer una cosa o replicarla, pero no pueden, o sea, las grandes consorcios son Norteamérica, Alemania, Francia, Inglaterra, y nos dimos la tarea y en 8 meses la institución, el proyecto, la Fuerza Armada, la industria militar, la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, la Universidad de La Habana, con 3 facultades, fueron apoyados, el CITMA, el BioCuba Pharma, que apoyó todas las formas de cómo se construyen las salas blancas para poder hacer una producción en línea como tenemos en este momento. O sea, eso fue un encadenamiento, eso no fue de una persona, eso fueron de muchas personas, muchos científicos, de muchas horas de trabajo, y en 9 meses ya el CEMEC le había proporcionado a este proyecto la certificación del uso en humanos de la prótesis. Ya pasamos esta etapa, ya tenemos 412 pacientes implantados con muy buenos resultados. Es una casuística de 6 fallecidos que se operan pacientes de 90 años, de 100 años, de 96 años. O sea, las muertes no han tenido ninguna relación con el implante de las prótesis. Son pacientes que las enfermedades aledañas le pueden dar la muerte en este caso. Y en este proyecto de la prótesis, que ya tenemos lograda la prótesis parcial, ya tenemos el diseño y el primer prototipo, la primera producción de una prótesis total de cadera, que con la ayuda de la Universidad de La Habana hemos logrado que se logre ya el revestimiento del vástago femoral con hidroxiapatita. O sea que esto es un salto de calidad de primer mundo. No es lo mismo tener una prótesis cementada que tener una prótesis revestida con hidroxiapatita, que lo hizo la Facultad de Biomateriales de la Universidad de La Habana. Yo creo que esto es un logro importante en cuanto a la obtención de las prótesis, porque, como le decía, de Río Bravo para abajo no existe ninguna fábrica. Esta sería la primera fábrica que está en la industria militar de Camagüey, que es la TECAL, que está produciendo ya las prótesis. Estamos ya en el diseño de la prótesis rodilla. En cuanto nos entre el material, ya vamos a tener la prótesis rodilla, que es mucho más fácil porque es fundida. En este centro este centro tiene todo el control, o se han hecho con BioCuba Pharma las salas blancas, pero nos han garantizado todo el proceso de calidad en cuanto a esterilización, empaquetamiento, áreas de limpieza. Es un proceso que inclusive cuando empezamos este proyecto yo lo desconocía totalmente. O sea que esto es una prótesis con diseño cubano y tenemos la soberanía por primera vez en el país de tener una prótesis que es la que le está dando frente al caballo de batalla en este momento. Esperamos que ahora con la terminación de la sala blanca ya obtengamos la certificación del CEMEC para esto. Ya en este momento hay países que nos están solicitando la prótesis. Sí, muchas gracias. Gracias, profe. Doctor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Baldomero, soy el director de investigaciones clínicas del CIGB y orgullosamente especialista de 2º grado en medicina familiar de Guaymaro, Camagüey. Desde mi posición, yo lo veo así como un médico familiar, que todavía me siento, ¿no? Porque soy primero médico familiar y después investigador. Tenemos que ir más al nicho natural de investigaciones. En este caso, a la atención primaria, creo que es una de las cosas que debemos trabajar más. Hoy cuando se ve los elementos que las autoridades regulatorias establecidas, como FDA, la Unión Europea, establecen, no solo ya evalúan que haya eficacia y seguridad en los productos, sino que también hayan otros componentes, que es la farmacoeconomía, que hay que también evaluarla de forma desde los desarrollos primarios, es decir, de las etapas primarias de la investigación. Hay que ver la calidad de vida de los pacientes. Acabamos de terminar un estudio en atención primaria con el uso del Everpro, donde no solo medimos la calidad de vida del paciente atendido en 20 policlínicos, sino también la sobrecarga del cuidador primario que lo atiende. En un país envejecido como Cuba, esto es un tema que tiene una mirada, a mi modo de ver, y viendo los resultados que hemos logrado, que es muy importante no solo para esta enfermedad, sino las enfermedades crónicas no transmisibles a las cuales vayamos a intervenir. Yo creo que es un elemento muy importante. Y que realmente para estas negociaciones las autoridades regulatorias y las contrapartes también lo ven muy bien, que se tomen estas miradas. Otros son los elementos de la ciencia social, es decir, la mirada de los aspectos demográficos. Es muy importante porque en Cuba no, pero hay muchos países también donde hay un abismo en diferencia de género.
En muchos países también las mujeres son las más comprometidas para todas las enfermedades, incluso para el acceso a los medicamentos. Este es un tema importante que yo creo que es vital. Yo quería reforzar lo que decía el doctor Frank. En el caso de Jujvinsa, que es uno de los productos puntería, estamos desarrollando y creo que ha sido vital también el acompañamiento indisoluble que tenemos, porque en Cuba una de las fortalezas es que nos complementamos, no competimos. Y un elemento vital ha sido el Comité de Innovación, es un centro aglutinador y creo que con miradas diferentes para que avancen los proyectos. Yo creo que ha sido acertado desde ante la COVID. El caso de Jujvinsa en particular, llevamos varios estudios, como explicaba el doctor. No solamente me quería referir, son datos muy preliminares, pero que nos viene reafirmando que vamos en el camino correcto. Y lo que vimos en la COVID ocurre. Él hablaba de la terapia intensiva. Tenemos recientemente, en este minuto, 2 estudios, uno para distrés respiratorio que acaba de concluir su fase 2, ya se incluyeron los 60 pacientes previstos para esta etapa y se están procesando los datos estadísticos. Por ética me reservo cómo va dando, pero va dando muy bien. En el caso de neumonía grave adquirida en la comunidad, es un tema muy importante, a mi consideración muy particular, y después de haber revisado los temas, este debe ser uno de los nichos naturales para este producto. Como él explicaba, no es un problema de Cuba ni de los países del tercer mundo. En Estados Unidos ocupa la 6ª causa de muerte y cada año 4 millones de norteamericanos sufren neumonía adquirida en la comunidad, del cual el 30% se complica y de los que se complican el 45% fallece. En Cuba en este minuto nosotros, datos muy preliminares, en este estudio de neumonía grave adquirida en la comunidad, nosotros nos rebasamos entre los fallecidos un 15%. Quiere decir que esto le da una tranquilidad al médico que está ejerciendo, que como él dice, lo más común es que se enfrente a la muerte, le damos una oportunidad de vida al paciente que tenemos y también una calidad de vida a la familia que está esperando un resultado. Son resultados esperanzadores. Estamos convencidos que va a ser un medicamento que se va a posicionar al alcance de todos los cubanos y sobre todo vamos a demostrar que todavía la ciencia cubana sigue siendo un baluarte, una columna vertebral, no solo para Cuba, sino con un alto estándar regulatorio como lo demostró el Everpro. Es un ejemplo el Everpro, pero estoy seguro que no va a ser el único que vamos a rebasar esa barrera. El Everpro yo lo comparo incluso con el salto de Sotomayor, todavía no ha sido rebasado. Pero nosotros podemos aspirar a lograr esta barrera con otros productos que realmente, tanto del 6GB como de la biotecnología, estamos apostando para nuestro pueblo. Gracias, doctor Julio. Uno de los centros, presidentes, que trabaja muy vinculado a la industria biofarmacéutica cubana en el desarrollo de productos del Instituto de Oncología. Le doy la palabra al doctor Luisito. Muchas gracias, presidente. Primeramente agradecerle la oportunidad y el privilegio de tener este encuentro tan cercano, sencillo y humilde con usted, y que pueda, en medio de todas el plan de trabajo visible y el no visible, poder compartir con nosotros. Mi nombre es Luis Martín Rodríguez, soy médico del Instituto de Oncología. Los tumores malignos, el cáncer, es la 2ª causa de muerte en Cuba, después de la enfermedad del corazón. Pero, y bueno, en tercer lugar, las cerebrovasculares. Pero es la principal causa de años perdidos, potencialmente perdidos, en un % muy alto. En una población envejecida como la nuestra, la fuerza laboral es bastante escasa, con un incremento en las enfermedades oncológicas. En Cuba se diagnostican alrededor de 32.000 casos anuales y se mueren alrededor de 25.000, 27.000 casos anuales. Un caso nuevo cada 20 minutos en Cuba como promedio. Nosotros, mi intervención no va a estar destinada a la carencia y las cosas que usted perfectamente sabe y con el cual nos conta. Va a expresarle la estrategia que nosotros tenemos para nosotros enfrentar, detener y recuperarnos, porque fortaleza sí hay. Existe un talento que es nuestra principal divisa, que es el recurso humano. Recurso humano, el cual, si es real, hemos perdido valiosos profesionales,
Pero nosotros hemos trazado 5 pilares de estrategia, en conjuntamente con nuestro Ministerio de Salud Pública, que siempre ha estado constantemente con el ojo visor, la protección, el avisoramiento de saber que las enfermedades oncológicas son un problema de salud en el país y es muy sensible. 5 pilares. El primero, cómo detener la mortalidad por cáncer. Eso va por muchos factores de la prevención, que es una cosa muy importante, y a nosotros creo que es lo más importante, todo lo demás. ¿Cómo detener? ¿Cómo tratar el cáncer? Va por otra vía también de los tratamientos, perfeccionar tratamientos, toda la vinculación con la industria, demás y demás. Lo tercero es la formación del recurso humano. La formación y la estimulación y el incentivo para que los jóvenes quieran graduarse de las especialidades oncológicas, que hay 4 especialidades oncológicas en el país ya: cirugía oncológica, oncología clínica, oncología radiante y enfermería oncológica como especialidad. También está. Eso es una fortaleza que tenemos nosotros, que tenemos 4 especialidades dentro de la oncología. Detener ese deterioro y recuperarnos. Lo demás es la investigación en cáncer, algo que nosotros le damos mucha importancia porque los tumores constantemente están evolucionando, mutando, demás, y hay un potencial científico muy importante en la industria que nos apoya, que nos asesora y con el cual tenemos un vínculo muy cercano. Lo último, en este caso, es la informatización. Nosotros queremos que somos de los que más podemos beneficiarnos de la informatización y sobre todo de la inteligencia artificial. Hoy en día ya tenemos algunos pasos en cuanto a la gestión hospitalaria con la ayuda de la inteligencia artificial, aparte de toda la parte de la telemedicina, la telepatología. Lo más importante es la motivación que tienen nuestros trabajadores. A veces la mayor queja no es el salario, que es algo que verdaderamente se reclama, pero a veces se reclama más con qué trabajar, los insumos, que verdaderamente el salario. La frustración del profesional a veces importa más por lo que no tiene para trabajar que verdaderamente el salario que devenga. Decirle que en nada estamos tristes ni nada estamos desanimados, al contrario. Ayer en horas de la noche el primer ministro Eduardo nos convocó a un grupo de compañeros a discutir el programa de cáncer, el cual salimos muy esperanzados. Puede ser que piense que estoy loco, pero no, salimos esperanzados. Hay estrategia de mejorar una serie de equipamientos gastables, reactivos y medicamentos, que todos sabemos que son bien costosos. Tenemos hoy en día 20 ensayos clínicos en curso, 5 de ellos internacionales, los cuales también pueden contribuir. Y una estrategia interna, aparte de todas las indicadas por nuestro Ministerio de Salud Pública, lo cual, vuelvo a repito, nos ha mantenido muy al tanto de las situaciones, avisorándonos y demás sobre la falta y la baja cobertura. Nos sentimos verdaderamente entusiasmados con que las cosas van a mejorar y que podamos salir de esta situación y volver a los estándares que tuvimos en unos años pre-COVID. Gracias. Mi nombre es Teresita Rodríguez Ovalla. Soy del Centro de Inmunología Molecular, doctora en medicina, pero también doctora en ciencia, y que llevo ya más de 53 años dedicada a la ciencia y 42 a la docencia médica. Yo voy a hablarle de un proyecto que pienso que es muy importante decir, porque es un ejemplo de lo que el comandante Fidel quería que nosotros tuviéramos en el polo científico. Es un proyecto que ha integrado muchos centros del polo, no solamente del polo, sino también otros centros como el Ministerio de Salud Pública, los médicos que están en los ensayos clínicos, los compañeros del CENTI, es decir, de distintas instituciones y tecnologías diferentes que precisamente ha logrado tener llevar los resultados con los cuales voy a compartir esta tarde.
Lo más importante de esto es precisamente que la visión siempre que nosotros hemos tenido es el beneficio del pueblo, el beneficio en nuestro caso, de la salud. Y nosotros uno de los problemas que hemos enfrentado precisamente es cómo ha ido envejeciendo nuestro pueblo. Es decir, hay un alto por ciento de personas en nuestro país, que alrededor de 250.000 personas que padecen de demencia. Y eso es algo que se va a ir incrementando con el tiempo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En el mundo, 55 millones de personas padecen demencia. Y de esas demencias, un alto por ciento es precisamente la enfermedad de Alzheimer. Este producto del que voy a hablar del cual soy investigadora de hace un pito para acá. No fui la que inicié este proyecto, pero que ya llevo ya unos cuantos años en él. Empieza a tener sus primeros resultados médicos, porque bueno, se ha tenido muchos resultados preclínicos, pero cuando nosotros comenzamos con los primeros ensayos que se empezaron a realizar en ataxia, en el 2013, y posteriormente en el 2017, y en el medio de la misma pandemia, estuvimos en el ensayo clínico primero fase 2-3 en la enfermedad de Alzheimer, en donde los resultados que se obtuvieron fueron solo muy promisorios, porque más del 53% de los pacientes tuvieron beneficio. No solamente beneficio en el sentido de que disminuyó el tiempo de progresión, sino que también los pacientes se mejoraron, es decir, tuvieron efecto de mejoría, cosa que en el mundo todavía no se ha logrado. Porque los medicamentos que se han registrado en el mundo en estos momentos son los norteamericanos, son los monoclonales. Los clonales lo único que hacen es retrasar el tiempo de progresión, pero nada todavía han demostrado que haya una eficacia con mejoras del paciente. En el caso nuestro, se obtuvo en 174 pacientes, se obtuvieron estos resultados. Pacientes que se siguieron y hasta el momento, hasta la fecha, se han tenido resultados muy promisorios, porque esos pacientes siguieron manteniendo su tratamiento y en estos momentos aquellos que mejoraron han mantenido su mejoría. Es decir, que el producto ya después de prácticamente 4 años sigue teniendo un efecto muy beneficioso, no solamente para el paciente, sino también para el cuidador. Acuérdense que esta enfermedad es una enfermedad en donde el cuidador está muy involucrado y donde incluso desde el punto de vista económico a veces se pierde el trabajador por culpa de que tiene a su familiar. Posterior a este ensayo clínico, nosotros nos dedicamos a hacer una intervención un poco mayor. Es decir, cuando digo un poquitico mayor, es que estamos teniendo alrededor de 616 pacientes en todas las provincias de la isla, donde se está haciendo un ensayo semejante al que se hizo anteriormente, pero aquí en este caso un fase 3, en donde lo que estamos viendo, tratando de confirmar los resultados anteriores y además también de seguir demostrando que este medicamento, que es otro de lo que tiene precisamente competitivo en el mundo, es que los efectos adversos son menores. No tiene ningún efecto grave, ni siquiera moderado. En ese corte que nosotros hicimos recientemente, de estos 616 pacientes, hemos encontrado, en un corte parcial, hemos encontrado que se están repitiendo los mismos resultados que obtuvimos en el fase 2-3, lo cual quiere decir que el producto sigue teniendo la eficacia que habíamos ya encontrado. Y estamos haciendo un tercer ensayo clínico en la ciudad de La Habana, en donde se está tratando de llevar a cabo un ensayo clínico tipo real o del mundo desarrollado, según ellos, como ellos lo dicen, en donde lleva marcadores más. No han sido pocos los problemas que hemos tenido, pero yo creo que este proyecto ha demostrado que con el esfuerzo de los médicos, porque verdaderamente aquí los que son los verdaderos, los que nos ponen de verdad los resultados de nuestras investigadores, son los médicos que están haciendo un esfuerzo extraordinario por llevar adelante esto
con todas las condiciones que hemos estado teniendo, de la pérdida de personal, de que tampoco es reactivo, etcétera, pero aún así se está llevando. Para mí siempre ha sido un reto extraordinario el poder llevar este ensayo, porque mi mamá fue historia de vida. Mi mamá fue una paciente de Alzheimer. Y creo que una de las cosas que uno puede mejorar es no solamente la calidad de vida de ese paciente, sino también la calidad de vida del cuidador y de su familia, que ve cómo su familiar se va degradando con el tiempo. Lo cual para mí es imprescindible seguir luchando, a pesar de mis 76 años de edad y de mis años dedicados a la ciencia, porque este proyecto llegue a tener éxito, no solamente aquí, sino también internacional, porque creo que en el mundo necesita ya no de tantas guerras, sino de que la gente se encargue más, de que la ciencia vaya a ser en favor de las personas y no de la muerte. Muchas gracias por toda la información que he podido recibir y que podemos tener en conjunto en esta tarde de hoy. Gracias, doctora. Profe. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, honrado y agradecido de estar acá. Solo en un sistema social como el nuestro, los humildes pueden entrar al Palacio de Gobierno y reunirse con el presidente, con el jefe de Estado. Viva la Revolución Cubana. Alberto Cubillas Mena, profesor titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Hemos hablado de muchas cosas y hay que felicitar a todos los compañeros que están haciendo un esfuerzo. Estamos fajados, presidente. Fajados contra el demonio de las 7 cabezas, porque el país vive una situación extremadamente crítica y hablar de ciencia ante situaciones tan complejas habla de sueños que no están vencidos. Se hablaba de la frustración ahorita por el profe. Y es verdad que la gente se frustra. Pero hay mecanismos resilientes también. Y hay niveles de tolerancia a la frustración. Cuando vemos el ejemplo de nuestros científicos que van a pie, que son de a pie, que el salario no le alcanza, y siguen fajados, hay que ponerle 4 medallas en el pecho y hay que darle un abrazo y agradecerle por el compromiso que tienen con el pueblo. Y yo voy a hablar desde la perspectiva porque aprendí con Milton Erickson de que el médico, el psicólogo, que hace un diagnóstico de una enfermedad o de un síntoma alejado de las condiciones sociales donde se origina, está perdido. No puede establecer una adecuada terapéutica. Y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico clínico individual, tenemos que hacer el diagnóstico comunitario y tenemos que hacer el diagnóstico social. Y afloran síntomas en nuestra sociedad que no hablan de una salud social. La drogadicción, la violencia, que son problemas de salud también y que tenemos que enfrentarlos. ¿Y cómo lo enfrentamos? A través de la integración de todos los sectores y factores y los profesionales de la salud, donde la psicología de la salud juega un papel importantísimo. Porque ¿de qué depende que yo me enganche con la droga? De mi toma de decisiones, de mi sistema de valores. Y hay que fortalecer los sistemas de valores. Y a veces hablamos, yo soy un poco complicadito en el sentido de que no me callo. A veces veo que incluso en la formación académica, nosotros vemos que hay cosas que son repetitivas, que son estereotipos. Y yo soy músico también, fíjese, yo soy músico y soy vicepresidente de la UNIAC en Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba. Y cuando Abel fue a Santiago y se reunió con nosotros para hablar del programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, nosotros le dijimos que para sembrar conciencia hay que fortalecer el trabajo político e ideológico, pero ese trabajo político e ideológico no el bla, 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 el de profundidad, el que lleva ciencia, el que lleva un diagnóstico de los factores psicológicos, el que lleva un diagnóstico de los factores. El enemigo nos está tirando a pensamiento y Martí decía que teníamos que ganar la guerra a pensamiento también y tenemos que mejorar nuestros pensamientos. Tenemos que establecer un diálogo. Los jóvenes necesitan el diálogo con las generaciones más viejas, con estas generaciones que están acá, que están
fajar, como le dije a usted. Ese diálogo es importante para que vean modelos paradigmáticos, para que vean modelos que se pueden replicar. Que se pueden replicar y que no han perdido la esperanza bajo ningún concepto en situaciones tan difíciles. Pero además, yo creo que los psicólogos pueden aportar mucho en el problema. El cáncer está validado que uno de los factores que más la determina su aparición es el estrés. Y alguien hablaba acá de los estudios sobre inflamación. El estrés produce inflamación celular. Hay estudios norteamericanos y de otros lugares y cubanos que también demuestran ese proceso. Entonces, me parece que una de las ideas que le estamos proponiendo, se lo hemos hecho a Reynol, a nuestro ministro, es que se restaure la carrera de psicología de salud en las universidades médicas, pero con un diseño que responda a las necesidades del sistema de salud. No con un plan que el comité de control del mes dice no, por aquí no, porque no temen perder el paquete de control. Y aquí no se trata de perder el paquete de control, sino de formar profesionales que respondan a las necesidades del pueblo y a la salud del pueblo. Tenemos que ganar la pelea. ¿Y por qué los médicos que son líderes de opinión, los científicos que son líderes de opinión, que son líderes sociales, no vamos a las cuadras a hablarle a la gente, a convencer a la gente, a decirle que hay que salvar a los hijos y hay que evitar que anden en la calle pernoctando, niños trabajando, que nuestro código no permite los niños vendiendo un pan a las 11 de la noche, a las 12 de la noche coge el pan, el que llena, la bola. Mire, hay que salvar la salud del pueblo, que es la única manera de salvar la salud de la patria. Bueno, Michel Valdés Sosa, director del Centro de Neurociencia de Cuba. Yo quisiera mencionar brevemente algunos resultados importantes que se lograron el año pasado. Ya tenemos instalado escáner de láser para obtener los moldes de los canales auditivos para fabricar con tecnología de impresión 3D en ya 10 provincias del país. Y ahora en el primer trimestre empezamos a instalar lo que falta. Va a ser el primer país del mundo que tiene cubierto el país completo, o sea, y sobre todo los países, digamos que como le llaman el sur global. ¿En provincia en qué instituciones tienen eso? Eso va al centro auditivo, Sí. el centro auditivo, para darle servicio a la población. Y eso es un caso de aplicación masiva de la tecnología esta de la industria 4.0. En segundo lugar, ya el Infantix se ha introducido en un buen número de provincias. Ahí incluso acciones conjuntas con el Ministerio de Salud Pública para obtener financiamiento de tecnología por donaciones para poder fabricarlo. Y es el primer equipo de su tipo que además de explorar el niño recién nacido, la audición, explora la visión. Y eso ya es un producto que hemos introducido en instituciones mexicanas y estamos preparando para un ensayo mayor con la idea de poder exportarlo. Tercer resultado importante es el STEP. El STEP es un producto que es un trabajo que hicimos de conjunto con el Instituto de Neurología, que es para el tratamiento de la epilepsia que no responde a los medicamentos, por la estimulación no invasiva del nervio vago. Hay una estimulación del nervio vago que cuesta $16,000 cada dispositivo. A muchos cirujanos en el sur les encanta porque después la operación en el mundo entero la cobran, y esto es algo no invasivo. Y ese resultado fue muy positivo. Y ahora nos preparamos con el Departamento de Psiquiatría del Hospital Hermanos Mejía para probarlo en la depresión y hacer una ampliación progresiva de su utilidad. También estamos preparando un ensayo en México. Y ahora hemos empezado un trabajo que eso comenzó, pero en el primer semestre de resultados, que es tratar de ayudar a los compañeros del sistema de salud. Estamos trabajando con el Pando Ferrer, con el Instituto de Neurología, el rescate de los equipos para la evaluación oftalmológica. Y pensamos tener en el primer semestre un equipo cubano para hacer la electrofisiología de la audiovisual, que los equipos hasta ahora que habían eran italianos o alemanes. Vamos a tener un producto de ese tipo en el primer semestre. Estamos trabajando intensamente con nuestros colegas del ministerio. Yo quería entonces hacer una reflexión que es algo muy importante. Tenemos que buscar encauzar la colaboración internacional para avanzar en nuestra capacidad de exportación. O sea, los puntos que se han venido defendiendo y se han presentado de los productos de primera y de segunda línea de Biocuba Pharma para exportar, algunas de las cosas que tenemos que hacer en el extranjero. Y se ha creado un equipo de trabajo conjunto con el SIGMA.
sea, la doctora Maya Mauri, el doctor Santiago Dueña, que es el vicepresidente. Nos hemos reunido con el ministro y con su equipo, y la idea es, de una forma intencionada, lograr rápidamente acuerdos de colaboración bilateral para internacionalizar algunas de las cosas que no podemos hacer aquí. Hay muchas que podemos hacer aquí, pero las que no podemos hacer aquí, hacerlas en el extranjero. Y cuando uno le plantea una colaboración a alguien para resolver problemas que son compartidos, el problema del envejecimiento es compartido de todo el mundo, el problema de la demencia que hablaba Teresita, los problemas de defender el desarrollo de los niños, eso es compartido. Pues vamos a trabajar de forma conjunta y ver cómo compartimos los resultados. Y eso puede ayudar a romper la situación que tenemos, que a veces no podemos terminar el trabajo porque no tenemos algunos recursos. La otra idea que yo quería mencionar era que tenemos ahora una serie de marcos muy favorables. En primer lugar, los BRICS, que bueno, ya se hablaba en el Consejo de Innovación de una organización de inteligencia artificial de los BRICS. Hoy estuvimos reunidos con los compañeros del Parque Tecnológico, estamos haciendo una alianza para el desarrollo de la inteligencia artificial y ese es un marco. Pero además se está creando una organización de los BRICS de neurociencia y tienen claro que tienen que dirigirse a los problemas centrales que tiene la población. Yo termino con dos pequeñas... y entonces hay un marco interesantísimo que es la ruta de la seda. O sea, los Estados Unidos está histérico con esto, presionando países, pero porque ya se les escapó el genio de la botella, no saben cómo meterlo en la botella de nuevo. Y si uno mira el mapa de los países donde Cuba tiene colaboración brigadas médicas y uno mira los mapas de ruta de la seda, hay una coincidencia altísima. Yo creo que hay la oportunidad de programas de colaboración que combinen la capacidad del Ministerio de Salud Pública con su personal médico, productos cubanos, productos chinos y la capacidad financiera china. Y eso no es ir a pedir dinero regalado, esto es, vamos a exportar juntos. Yo creo que esa idea podría tener, bueno, una importancia, hay que trabajarla. Hemos hablado con algunos países, con ayuda de los compañeros del Ministerio de Salud Pública, y hay mucho interés, porque hay paquetes tecnológicos que podemos de conjunto con los chinos hacer para proteger, por ejemplo, la audición, la experiencia que tenemos, proteger la visión, tratamiento de la epilepsia y para otras cosas. Yo entonces termino con dos consideraciones. Primero, a veces en la población hay dudas de por qué estamos trabajando en tal investigación o tal otra investigación, si hay problemas básicos sin cubrir, que estamos luchando por vencer todos los efectos del bloqueo para poder abordarlo. Incluso tuvimos una pequeña discusión a través de las páginas de Cuba Debate con algunas personas que estaban planteando sus inquietudes. Y el problema es que esto que hacemos nosotros, bueno, primero, el que tiene un enfermo epiléptico que no responde a medicamentos, el que tiene un niño que nació sordo, para él eso es lo más importante. Pero lo que estamos haciendo sí tiene relevancia para la población. Pero BioCuba Pharma es parte de la solución del problema, no es el problema en sí. O sea, los fondos que BioCuba Pharma obtiene por la exportación se emplean y se revierten precisamente en todos los programas de atención a la población. Y entonces eso es lo que permite, por ejemplo, que tengamos estos laboratorios en todas las provincias. Eso se financió a partir de las exportaciones de BioCuba Pharma. Y yo, bueno, que yo tenga una idea, yo no hice ningún agradecimiento por participar en la reunión, porque quería hacer una reflexión más general. O sea, el presidente se reúne con los científicos y los dirigentes nuestros, los ministros y todos los dirigentes, no solo en este tipo de reunión, en el Consejo de Innovación, la reunión con la Academia de Ciencias, la reunión de expertos. Eso es una anomalía en el mundo de hoy. Y es más, si uno mira un poco para el norte, que le están virando los jefes de Estado, ¿no? la espalda a la ciencia, es una anomalía. Pero esa anomalía tiene un origen muy claro. Esa es la filosofía de Fidel. Y nosotros tenemos la herencia esa, filosófica y espiritual del comandante en jefe. Y tenemos el deber de continuar trabajando en esa dirección. Bueno, presidente. Bueno, Oreste López Piloto, yo soy de Amancio Rodríguez y soy neurocirujano. Y soy el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Disculpen. Para mí es un honor inmenso estar aquí. Porque como decía el profe, es Cuba el único país del mundo que logra eso. De que hayan directores y que hayan neurocirujanos de un lugar como Amancio Rodríguez, de Sagua de Tánamo, de Huine, que no lo dicen, pero bueno, no son de aquí de La Habana. Hay una invasión orguinera. Una invasión que hay acá, pero estamos llamados aquí a trabajar. Y yo quería partir, presidente, del concepto, que no sea una mera consigna,
que es desde la resistencia creativa, que es de todo lo que se ha hablado aquí, que es estar resistiendo pero creando al mismo tiempo. No vamos a hablar de las cosas que nosotros sabemos que están en deficiencia. Tenemos muchos problemas, como decía el profe, pero hay que estar ahí fajado y fajado todo el tiempo. Y no es que con menos vamos a hacer más. O sea, nosotros hemos tratado desde el Instituto de Neurología y Neurocirugía, dándole continuidad a los compañeros que nos antecedieron en la dirección del hospital, poder cumplir con todos los indicadores que nos dio el Ministerio de Salud Pública, que son los que redundan al Producto Interno Bruto, y que es lo que nos iba a garantizar en este año que nos dieran el presupuesto que nos tocaba. Y bueno, de 114 millones que nos dieron el año pasado, ahora nos dieron 126 millones porque cumplimos con esos propósitos. Y cumplimos con el 66% de nuestra plantilla. O sea, nosotros no estamos al 100% de la plantilla y tampoco hemos tenido una avalancha de éxodo de profesionales, no lo hemos tenido. Nosotros, desde que se aplicaron las medidas por el Ministerio de Salud Pública, inmediatamente se empezaron a dar a nuestros trabajadores el pago del máximo esfuerzo, las condiciones especiales, el pago de la nocturnidad, el pago de las horas extras, el pluriempleo. Eso cambió completamente el hospital. Personas que tenían un salario de un tipo, por supuesto, ahora tienen de otra forma. No nos alcanza, nunca va a alcanzar. El Instituto de Neurología y Neurocirugía es un hospital pequeño, tiene 72 camas, pero tiene una tecnología instalada ahí adentro, que eso es retraquetea, me disculpan la palabra. Pero fuerte, nosotros tenemos resonancia magnética, tomografía, tenemos los mejores salones, nosotros decimos, estos son los mejores salones que hay acá en el país, con un equipamiento completo, pero ahí nosotros tenemos que reseccionar toda la cirugía compleja del país. No porque me conozcan los holguineros ni los tuneros, es porque le toca, porque en esos lugares hay excelentes neurocirujanos, excelentes cirujanos, pero no podemos contar que en cada provincia del país esté instalado la tecnología que está instalada en estos momentos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, que se ha hecho poco a poco, que se ha cuidado, que no ha llegado de momento, pero ahí es donde le toca operarse las grandes cirugías, la cirugía compleja. Nosotros operamos 512 pacientes el año pasado, cumpliendo nuestros indicadores, y tuvimos una mortalidad de 4.30. O sea, se nos murieron 22 pacientes que en un momento determinado operamos. Y por último, para terminar, de esta concatenación que todos han hablado acá con la industria, nosotros con esta concatenación que tenemos con neurociencia, en una reunión que pactábamos con el profesor para ver todo lo del STEC, nosotros decíamos, profesor, ustedes nos tienen que ayudar desde la empresa. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder visualizar mejor el tumor? En el mundo se hace de una forma, pero nosotros no lo tenemos. Son microscopios que son muy caros y te dan una luz fluorescente y con esa luz fluorescente se alumbra el tumor cuando le administramos el medicamento. Nosotros tenemos el medicamento, pero no tenemos el microscopio. Oiga, el profesor me mandó un especialista para allá de lente, de óptica, y ya empezaba a unir lente y cosas ahí en el microscopio con un aditamento espectacular que ellos hacen ahí. Cuando usted pone el microscopio, eso se alumbra. Y eso es la concatenación, y eso es lo que nosotros estamos llamando, que ha sido ejemplo aquí en todas las instituciones de salud, a echar para adelante, a organizarse, y sin miedo todo el tiempo aquí tenemos que estar fajados, como dice el profesor. Muchas gracias. Pero yo creo que ha sido muy buena las experiencias compartidas. Habla de reserva y habla también de muchas potencialidades, y habla de esfuerzo. Habla de cuánto se ha podido hacer en el medio de la compleja situación agudizada por el recrudecimiento del bloqueo financiero, económico y comercial del gobierno de Estados Unidos, cómo hemos seguido defendiendo la vida de los cubanos. Y ese es el llamado, ¿no? Aquí estamos un grupo de compañeros que todos los días, desde su quehacer hacen ciencia y nos ha podido llegar hasta aquí, experiencias muchas, ¿no? de las personas que van a estar sentados aquí y que han sido convocadas. Yo les agradezco, presidente. Yo en primer lugar les quiero agradecer el encuentro y que ustedes hayan accedido a participar en el mismo. Yo recuerdo cuando Eduardo, el viceprimer ministro, a partir de que habíamos aprovechado cercano al Día del Educador una condecoración que había educadores
y dijimos, bueno, vamos a tener un encuentro con los educadores, y tenemos muchos temas que debatir sobre el perfeccionamiento educacional. Lo hicimos, Eduardo casi que me reclama, me dice, hay un grupo de científicos, sobre todo el mundo de la salud, que hay que condecorar. Estamos en la jornada ahora de la ciencia cubana, y dije, bueno, vamos a hacerlo igual, no vamos a solo a condecorar, vamos a aprovechar el momento que vienen los condecorados y ampliamos la muestra, y vamos a conversar, vamos a dialogar y vamos a debatir. Y por un lado me doy cuenta de que ustedes han podido también expresar cosas que tienen, preocupaciones que tienen, y además de mostrar resultados. Y a nosotros nos levanta también la alerta de que hay temas que no son de los que más hemos tratado y que hay que seguir, y nos da nuevas tareas de momentos que tenemos que organizar para seguir dándole tratamiento a lo que ustedes de manera muy sabia han planteado. Yo creo que también aquí hemos tenido una combinación por la manera en que se han expresado las ideas, por la manera en que se participa, por los sentimientos que uno ve que nos unen. Hay una unidad, yo creo, de dos categorías. Una es la tradición y otra es la revolución. Bueno, en la tradición hay algo muy concreto hoy. A los que vamos a condecorar, los vamos a condecorar con una orden que le inspira uno de los más importantes científicos que ha tenido el país, que es Carlos J. Finley, y todos conocemos su aporte. Pero es que siempre en el pensamiento, en Cuba hay una regularidad, una tradición, que es que el pensamiento científico cubano ha estado, por lo general, involucrado, coincidente con lo mejor del pensamiento más revolucionario y más político cubano. Está en los pedagogos, está desde Varela hasta Martí, está en los científicos. Y por supuesto, ya en época de revolución, además de los científicos, está el pensamiento visionario de Fidel. Y revolución, que es la otra categoría, porque es verdad que hay una tradición, hay una ciencia que no podemos negar antes de la revolución, pero lo que propició la revolución como proyecto enaltecedor, emancipador y humanista en el desarrollo de la ciencia cubana realmente es impresionante. Yo creo que nosotros tenemos un desarrollo científico, aunque todavía no llegamos a donde queremos, aunque todavía tenemos muchas limitaciones, aunque nos han tratado de estrangular y de impedir, nosotros tenemos un desarrollo científico impresionante, y yo diría muy superior para la pequeña isla que somos. Y eso tiene que ver mucho con las políticas sociales de la revolución, con el acceso universal a la educación superior, con la posibilidad también de que el hijo de cualquier familia, sin ninguna distinción, pudiera llegar a ser un científico. Y yo creo que cuando se vinculan esas cosas y están en las convicciones, están en el pensamiento, están en los sentimientos, es lo que provoca estos compromisos que hay de los científicos cubanos con el bienestar del pueblo, con el desarrollo del país. La ciencia en Cuba, yo diría, también tiene un ecosistema impresionante. En nuestro país hay más de 91.000 trabajadores involucrados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Hay más de 8.000 investigadores certificados. Hay 272 entidades de ciencia, tecnología e innovación en diferentes modalidades empresariales, presupuestadas con tratamiento especial. Hay 39 instituciones que están autorizadas para programas de doctorado. Una parte importante, por supuesto, en la educación superior. Desde el año 65 se contabilizan por la estadística del país más de 19.600 doctores formados, tanto en el extranjero como en Cuba, pero doctores cubanos. Hoy más o menos se considera que entre 8.000 o 9.000 están en activo, y el 47% de esos doctores son mujeres. Y ahí está otro de los temas de emancipación, la mujer en la ciencia cubana. Hay estadísticas que hablan que son el 50% del potencial científico, el 53%, otros el 60%, son más del 50%, indudablemente. Son el 69,2% del personal de la salud pública.
Hoy hay en activo, controlado por el SIGMA, más de 5.000 proyectos de investigación orientados a problemáticas económicas, sociales, políticas del país. El portal de la ciencia cubana recoge más de 180 publicaciones sobre ciencia e innovación. Y aquí quiero detenerme. Una de las insatisfacciones que nosotros tenemos, lo explicaste tú, tiene que ver todavía el nivel de publicaciones de nosotros. Fíjense, nosotros tenemos un índice de formación de doctores de los mejores del área de América Latina. Incluso superior, ese indicador se saca la cantidad de doctores por cada 100.000 habitantes. Incluso superior a países del área que tienen muchos más recursos, economías más fuertes que la nuestra. Pero nosotros hemos retrocedido en los últimos tiempos en publicaciones y sin embargo teniendo más doctorados, porque hemos ido reactivando, incluso después de la pandemia, el nivel de doctorados por año. Y yo, cuando uno visita algunos centros, uno se da cuenta que hay investigaciones que están en curso, innovaciones que están aportando, y lo que no se ha dedicado el tiempo a escribir, a publicar, a sistematizar todo ese nuevo conocimiento que está dando solución a viejos o a nuevos problemas. Yo creo que ahí, pues aquí estamos hablando también de los problemas, yo creo que hacia ahí hay que hacer también una mirada. Y la otra insatisfacción que tenemos es con las patentes. Aunque Cuba sistemáticamente ha propuesto patentes, se le han aprobado patentes, los ritmos de hoy de reconocimiento de patentes, de propuestas de patentes han decrecido en los últimos 2 años. Cuando les hablaba de la cifra de las mujeres, 51.000 mujeres están en actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. Están los jóvenes, y aquí hay una representación de ellos. Yo viví varios momentos, sobre todo cuando la COVID, donde pude apreciar el valor de nuestras mujeres científicas y de nuestros jóvenes científicos. Por ejemplo, en los programas de vacunas que se estuvieron desarrollando, los lideraban por lo general mujeres. Yo recuerdo la primera vez que fui a ver el colectivo que trabajó con Ardala, el colectivo que trabajó con Soberana, eran mujeres liderando esos colectivos. No me puedo olvidar una vez cuando teníamos que lograr las multiplicaciones de Soberana, eran en el signo. Los muchachos que estaban trabajando en los reactores eran jóvenes científicos. Y el escalado no dio bien en un primer momento. Y aquellos muchachos, por el sentido de responsabilidad que tenían, su estado de ánimo era de... Entramos ahí con ellos, los reactores. Oye, si ustedes hicieron lo más complicado, pues ya habían logrado el primer escalado. Hacía falta ahora las multiplicaciones más grandes. Ustedes van a poder... Y esos muchachos, con tremenda vergüenza que tenían, volvieron a revisarlo todo y lograron esos escalados. Y recuerdo, los muchachos, el equipo que desarrolló los ventiladores pulmonares, eran muchachos muy jóvenes. Y yo creo que el concepto de resistencia creativa, que muchas veces la gente lo cuestiona, pues dice, concho, aquí nada más que llaman a resistir. No le pusimos creativa por gusto. Es resistir, pero es avanzar dentro de esa resistencia. Eso fue lo que hicimos en la COVID. Si nosotros hubiéramos resistido en la COVID, no hubiéramos desarrollado las vacunas, ni todos los protocolos que se hicieron, incluso cuando no había vacuna, con medicamentos que ya existían como Juvins, y todas las experiencias que había en el IPK y en otros centros para el tratamiento de pacientes, que hubiera pasado en este país. Ahora resistimos, pero en esa resistencia creamos. No pasaron de 10 países que crearon sus propias vacunas, que fueron soberanos con sus vacunas. Entonces, ese elemento de resistencia creativa también está en la salud y tiene que ver mucho con el aporte de los científicos. Aquí los que están son científicos y nosotros queremos reconocerle toda esa pasión, toda esa ética, que es otro de los elementos que distingue al científico cubano. El científico cubano está enfocado en cómo busca bienestar, cómo logra el bienestar, la prosperidad, la salud del pueblo. Y es tan dañino el egoísmo que hay en el mundo y el afán de ganancia que hay en el mundo con las medicinas, que por ejemplo, un medicamento como el Everpro, que como alguien dijo aquí, nadie lo ha superado, hoy en el mundo casi no se conoce, sencillamente porque las transnacionales no les conviene que en el mundo haya Everpro.
Cuando hay EBPRO no hay amputaciones. Y cuando no hay amputaciones hay mucha gente que dejan de ganar. O de vender los productos que no logran lo del EBPRO y que te tienen entretenido con la enfermedad, para decirlo de alguna manera. Entonces miren cuánto afecta un producto de esa calidad que pudiera estar salvando millones de casos de amputación. En el mundo hoy no tiene bloqueo, no porque no tenga calidad, incluso no por los temas regulatorios. El problema es que los temas regulatorios muchas veces están subordinados a la corrupción que hay también en el mundo de la comercialización y el registro de los medicamentos producto del poder de las transnacionales. Y nuestros científicos no están involucrados en esos conceptos que éticamente son muy negativos. Entonces, a ustedes, por esa visión humanista, por esa consagración, indudablemente todo nuestro reconocimiento. Pero también los queremos reconocer por otra dualidad que tienen ustedes. La mayoría de ustedes, o casi todos, son profesores. Han educado, han enseñado, transmiten valores a sus estudiantes, se convierten en paradigma de sus estudiantes. Ahí están también sembrando una semilla, no solo de personas decentes, de personas revolucionarias, de personas educadas, sino que están sembrando la semilla también del futuro de la ciencia en nuestro país. Entonces son muchas las razones que hay para felicitarlo, y yo creo que hoy entonces lo podemos concretar cuando condecoremos a un grupo de ustedes por la labor que han realizado en estos tiempos. Felicitaciones a todos y de verdad un agradecimiento inmenso por la sabiduría que ustedes nos transmiten en este encuentro y sobre todo por la confianza. Y yo soy de los convencidos, y lo estoy viendo en las visitas que hacemos sistemáticamente a todos los territorios, que sí hay salida, incluso aunque nos aprieten más el bloqueo. Lo que nosotros tenemos es tener una capacidad de multiplicar rápido las buenas experiencias para que no sean la excepción y lograr que lo que no funciona bien rápido se transforme, inspirado en esas buenas experiencias, y que eso se convierta en regla. Pero sí hay caminos, y las potencialidades son esas: la creatividad, el talento y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Bueno, así terminamos este encuentro y los invitamos para pasar a la condecoración.